seguimos con el modelo entidad-relación extendido. O sea, vamos a agregar algunos componentes del modelo que nos van a dar lo que se llama más carga semántica, o sea, más significado a lo que hagamos con el modelo entidad-relación. Bien. Vamos a hablar de otras entidades. Acá. Que son, quiero poner esto de lugar, superclases y subclases. Esto creo que cuando hicimos en la introducción de la materia habíamos visto un modelo, ¿sí? Que yo no me acuerdo si había personas, me parece que era, que se podían dividir en subclases y eran personas físicas, ¿sí? O empresas. ¿Se acuerdan? Y esto también lo han visto en el modelo de dominio, ¿sí? Yo puedo tener una clase de nivel superior y puedo tener subclases que son agrupaciones de las instancias de esa superclase o de esa clase principal. ¿Por qué? Y porque tienen algunos atributos que son específicos de esa subclase. Si yo hablaba de personas en general y no hablaba de empresas, si yo quiero hablar de empresas, a lo mejor esa empresa tiene un quit que no tiene la persona física. La persona física tendría un quill. O la empresa, necesito saber cuál es el responsable de la empresa, entonces tengo un atributo que es el nombre del responsable, que está solamente en empresas. ¿Está bien? Entonces, a veces hay atributos que pertenecen a alguna de las subclases de esa jerarquía, también la vamos a llamar jerarquía, o a lo mejor también tenemos algunas relaciones de esas subclases con otras entidades, y no con todas. Entonces, muchas veces nos conviene, para ver mejor el modelo, hacer este tipo de, utilizar este tipo de componente, las clases y las subclases. ¿Cómo lo puedo llegar a definir? Se llama especialización descendente, o sea, yo especializo, me fijo qué atributos tienen y los divido, o a veces encuentro, mira, por ejemplo, en la facultad tenemos alumnos, tenemos docentes, tenemos personal no docente, la gente de maestranza, se llama personal no docente. ¿Tienen atributos en común? Sí, un montón. Un montón. ¿Sí? Las personas siempre tienen apellido y nombre, dirección, ¿sí? Teléfono, muchos atributos que son en común. Y hay algunos atributos que no son comunes, porque, a ver, el alumno se inscribe a materias, pero el docente es el que dicta las materias, son relaciones diferentes. Y de hecho, en la facultad tenemos legajos diferentes, o sea, yo podría ser una entidad que sea una superclase de personas y a partir de eso definir diferentes tipos de personas, o hacer como hice recién, tengo personas, tengo alumnos, tengo docentes, tengo no docentes, pero que comparten atributos. Bien, en una jerarquía, y eso me lo dijeron el otro día, así que supongo que ahora no se habrán olvidado. ¿Qué es lo que existe de estos atributos que están en común, etcétera? Una herencia. Existe herencia. De la superclase o de la clase hacia las subclases hay herencia. Con lo cual no tengo que repetir los atributos, ¿sí?, de la clase en las subclases, porque justamente hay herencia. Entonces, las subclases heredan todos los atributos que están en la superclase o clase de la que dependen. Bien. Acá hay un dibujito que tienen en el apunte también, donde hay una jerarquía y a su vez otra jerarquía. De artículos parte una jerarquía y de ingredientes parte otra jerarquía. ¿Qué me Profe, no pueden...? sé si había que cambiar, pero no estamos Y no viendo el tema. hay, no hay, hay un dibujo. ¿No hay un No, no, dibujo? no cambió la diapositiva. ¿Por qué? Decime. ¿Eh? Vamos otra vez a compartir.
¿Ahí? Sí, ahí se lee. Ahí está, ahí Genial. está. Bueno, Lindo el dibujo. ahí está saliendo el dibujo. Bien, tenemos artículos, que es una jerarquía, y tenemos ingredientes, de la que parte otra jerarquía. Fíjense que es una subclase que a su vez tiene subclases. Podemos tener una situación así. Y acá dice que hay una especialización por atributo, o sea que yo voy a definir a partir de un atributo que tiene artículos, ¿sí? Si son bebidas o son ingredientes. Ese atributo en este caso se llama, el nombre es tipo de artículo. Si es bebida, yo voy a tener los datos de la bebida en la subclase bebidas, y si es ingredientes, voy a tener los datos del ingrediente en la subclase ingredientes. Para bebidas está en cantidad en centímetros cúbicos, para los ingredientes, ¿cómo lo voy a medir? La unidad de medida. ¿Sí? Si yo tengo que hablar de cuáles son los atributos de ingredientes, ¿me pueden decir cuáles son? Idea de artículo, descripción, tipo artículo y unidad de medida. Perfecto. Lo más importante que se tienen que acordar es que jamás voy a tener un atributo subrayado en las subclases. ¿Está? Nunca voy a tener un atributo subrayado en las subclases. ¿Qué era ese atributo subrayado? La Clave primaria. La clave primaria. O sea que la clave primaria siempre va a ser de la clase superior o de la superclase. ¿Estamos de acuerdo? Me llegan a subrayar un atributo y después los mato. ¿Estamos? Bien. A partir de ingredientes, también tenemos una jerarquía que dice que esos ingredientes pueden ser elaborados, y yo tengo una receta para elaborarlos. Ejemplo, la mayonesa. Puedo elaborar la mayonesa o comprar la mayonesa. Si la elaboro, tengo una receta, en este caso, en este modelo, dice si la compro, tengo una cantidad de días de vencimiento. También tendría que tener el vencimiento en el elaborado, pero bueno. Acá era para ponerle algún atributo específico. Ahora, no hay un tipo de atributo que me diga si un ingrediente es comprado o elaborado. Entonces, cuando no hay un tipo de atributo, vamos a llamar que esa especialización es por usuario. O sea, el usuario va a definir si va para un lado o para el otro de la jerarquía. ¿Está bien? Hay algo más que define a la jerarquía, además de este dibujito que dice cómo voy a navegar, que es una U que está acá, que no hace falta que la pongan, solamente hace falta que la pongan cuando hay una sola subclase que depende de la clase. Hay otra parte del dibujo que es importante que focalizan. Hay una elipse con una D acá, de dedo, que me dice que esta jerarquía es disyunta. ¿Qué quiere decir disyunta? Que es una cosa o la otra. No puede ser las dos al mismo tiempo. Un artículo o es bebida o es ingrediente, pero no es las dos cosas juntas. Porque me lo dijeron en las reglas del modelo, ¿eh? ¿Está? Eso es algo para tomar en cuenta. En la otra jerarquía, que parte de ingredientes, hay una S, que a veces lo van a encontrar con una O porque está en inglés y significa solapado, y en inglés es overlapped. Por eso a veces lo van a encontrar con una O, si miran un modelo en algún libro, digo, ¿no? Bien. ¿Qué me dice la solapada? Que un ingrediente puede ser elaborado, puede ser comprado o puede ser ambos. Yo puedo estar usando la mayonesa como un producto elaborado, un artículo elaborado, como uno comprado o como cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Entonces puedo tener instancias en elaborado, en comprado o en ambos. En cambio de artículos, puedo tener bebidas o ingredientes, pero no lo voy a tener en los dos lados. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Fácil. Dentro de todo es fácil. Bien. Hay otra cosita más del dibujo que tienen que mirar. ¿Vieron que hay una doble raya entre artículos y la D, y el elipse de la D, y una doble raya entre ingredientes y el elipse de la S?
Sí, sí. Bueno, eso me está diciendo que la jerarquía es total. ¿Qué significa total? Que sí o sí va a haber una instancia en alguna subclase. No puede quedar en artículo solo. O sea, un artículo o es bebida o es ingrediente, pero siempre voy a encontrar en alguna de las dos subclases una instancia de ese artículo. Como también voy a encontrar una instancia de ingredientes en elaborado, en comprado o en ambos, porque en este caso es solapada. Pero la doble rayita me dice, no se queda solo en ingredientes, también tengo una instancia abajo. Eso me está diciendo, voy a tener que seguir navegando para encontrar más datos. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, sí. La última es que lo vamos a repetir, así que, bueno, una instancia de la entidad no puede existir solo en la subclase, también debe existir en la superclase. Y eso es, todas las instancias de la entidad que es miembro de una subclase heredan todos los atributos de su superclase, pero además pueden tener atributos propios. Bien. Ahí están las restricciones que vimos recién. Web, ahí. De disyunción o solapamiento, la D o la S, y de completitud total o parcial, la parcial se deja una sola liñita. Importante que se imaginen el modelo de comportamiento. ¿Se acuerdan cómo hicimos la otra vez? Que decíamos, si yo tengo una interfaz donde registro tal cosa, entonces con los vínculos voy a tener que decir, si era 1, que también tengo que insertar en tal instancia. Bueno, acá tienen que pensar lo mismo. Si inserto una instancia en artículos, sí o sí, o es bebida o ingrediente, voy a tener que insertar una instancia en las subclases, o la bebida o el ingrediente. Y en el caso de ingrediente, como también era total, voy a tener que insertar al menos una instancia en comprado, en elaborado o en ambas porque era solapado. ¿Está? Bien. Bueno, acá tenemos otra. ¿Sí? Y con esta dejamos porque ya son casi las 3. Lo tienen todo en el apunte, así que lo miran de ahí. Tenemos empleados que son encargados de comisión, sueldo, mozo, administrativo. ¿Sí? Fíjense en las diferencias. De empleados surgen 3 jerarquías. Una que es la de encargados, otra de con la forma de pago, ¿sí? Y otra que es tipo de trabajo. La única que es parcial es la de encargados. O sea, un empleado puede o no ser encargado. Eso es lo que me quiere decir. En cambio, un empleado sí o sí tengo que definir cómo le voy a pagar. O por comisión o por sueldo. En este caso, en este modelo, o cobra por comisión o cobra por sueldo, pero no cobra las dos cosas. Y en este modelo, además, por tipo de trabajo, o es mozo o es administrativo, pero no puede ser ambos. Y sí o sí, o es mozo o es administrativo. Y en función de que si es administrativo, o es jerarquizado o es no jerarquizado. Pero un no jerarquizado, ¿me pueden decir qué atributos tiene? Tipo de categoría, forma de pago, tipo de trabajo, QI. No. Un no jerarquizado. Quiero que me lean los atributos de no jerarquizado. ¿El que depende directamente? El no jerarquizado, la cajita de no jerarquizado, la subclase de no jerarquizado. ¿Qué atributos Todos tendría? los Atributos de empleados, tipo empleado, categoría y todos los empleados. Y tipo de categoría. Todos los atributos de empleado, quill, razón social, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, forma de pago, tipo de trabajo, sigo navegando, tipo de categoría. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Seguí navegando y seguí la herencia. No puedo decir que tiene la forma de pago porque, perdón, la forma de pago es un atributo de empleado, pero no puedo seguir a comisión, por ejemplo. ¿Está? Después vemos cómo trabajamos con todos esos atributos. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Ahí jerarquizado y no jerarquizado tienen los mismos datos. ¿Cómo se diferenciaría uno del Porque otro? está en la instancia en la entidad, nada más. Porque hay
una instancia, ¿sí? En esa entidad, jerarquizado o no jerarquizado, nada más. Después vamos a ver que muchas veces hacemos otras cosas con eso, pero acá es para verlo en el modelo. El modelo El me... atributo que difiere, disculpe, profe, el atributo que difiere entre ellos sería jerarquizado y no jerarquizado. O sea, No, a ver, eso es lo que los hace distintos. lo podemos... A ver si entienden qué es una instancia en una entidad. ¿Qué es una instancia en una entidad? Un objeto. Un objeto dentro de esa entidad. ¿Está bien? Un registro de... Como un registro en una tabla. Claro. Bien, entonces en este caso yo voy a tener una entidad que es no jerarquizado, que tiene un objeto ahí, que es ese empleado, para decir que es no jerarquizado, nada más. No tengo atributos que además necesite ahí. A lo mejor después se vincula con otra cosa, porque este modelo está todo dibujadito después grandote en el apunte. ¿Sí? Ah, o Porque sea, fíjense tendrías que dos acá... tablas iguales. ¿Cómo? Tendrías dos tablas iguales y lo diferencia porque uno está en una tabla y el otro está en la otra. Sí. Cuando lo pasemos al modelo relacional, sí, podemos hablar de tablas. ¿Está bien? Bien. Sí, Bien. sí. Bueno, esto se sigue complejizando. Fíjense que de esas jerarquías, a veces hay algunas relaciones, ¿sí? Se relaciona acá con platos, que a su vez es una jerarquía que es disyunta, pero es que es parcial. Hay platos que no son ni pastas, ni carnes, ni postres. ¿Qué serán? Algo que no sea ni pasta, ni carne, ni postre. En la carta, alguna otra cosa. ¿Bien? Ensaladas. Ponele. Ensaladas. ¿Está bien? Entradas. Y nada más tenemos ID de plato, descripción y tipo de plato, pero no tenemos los datos que referirían a pastas, a carnes y a postres, por ejemplo. Bueno, este ejemplo, vamos a acordar porque si no se tienen que ir a la otra clase, ahí tenemos herencia simple y acá tenemos herencia de otro tipo, de distintas entidades, subclases que alguien hereda de más de una subclase. Esto ya es muy complejo, en general no vamos a hacer ejercitación sobre esto. Herencia múltiple no vamos a encontrar muchas veces en los modelos, pero existe en el modelo, así que lo vemos. Bien, hasta acá vamos a llegar hoy. Dejo de grabar.